Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Partiendo de la experiencia de contacto de Jesús Jofre con un ser de otra dimensión, reflexionamos sobre nuestra realidad cósmica, universal y divina, para reconocer finalmente que todo se unifica, integra y cobra sentido en la fuente y desde la fuente de la que todo emana, surge y se va plasmando en la realidad externa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más. Julián, Bueno, amigo, para mí, como siempre, un placer y una alegría el estar ahora también con esa persona tan entrañable que es Jesús. genial. Vamos a conocer un poco más a Jesús, pero vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido sobre su experiencia. Todo comenzó en el 1900, si me equivoco, me das unas pinceladas. Todo comenzó en el 1971. Y Jesús, pues, tuvo una experiencia en su edad, ¿no? Más joven, ¿no? Con un tema, pues, una conexión, ¿no? Y entonces todo sucedió muy rápido, seguramente. Pero a mí, aparte de esta historia, que invito a la gente que lea los libros, que son espectaculares, me gustaría saber, Jesús, ahí está, gracias. Tenemos el fusión con Sharim. Invito a que la gente lo busque y lo lea, porque son bonitos y que enganchan. Y contacto con Sharim, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen muy rápido, ¿no? Jesús, que me gustaría saber quién era Jesús del antes de la experiencia y el Jesús del después de la experiencia. Bueno, sí, es interesante porque, claro, yo en esa época hacíamos el servicio militar Mm, y, y si querías sacártelo de encima pronto porque tenías proyectos de hacer otras cosas, íbamos voluntarios. Yo fui voluntario al servicio militar, al Ejército del Aire, 18 meses. O sea que en esa época hacíamos la mili todavía. Es que hay mucha gente de esta época actual que eso ya no sabe ni se lo imagina lo que es, ¿no? Y efectivamente yo con 18 años empecé a hacer el servicio militar en la base de radar de Rosas, en Gerona, ¿eh? Y allí, eh, en marzo del 71, como decías, pues tuvimos un encuentro con un ser extraterrestre, podríamos decir así, que bajó con una nave, se dejó ver y lo vimos un compañero y yo. Y como era alguien de fuera de la base, y la base es una base militar secreta, y nosotros éramos precisamente el grupo de policía aérea con perros y con todo, lo que hicimos fue defender el perímetro ante la presencia de un ser que no tenía que estar allí. Y la emprendimos a tiros con él. Y ujú, descargamos el CEM, mi compañero, y yo la pistola, porque yo en ese momento hacía las funciones de cabo, mm. y el ser se paró a 4 metros o 5 de nosotros, y también se paró el tiempo. Y hubo como un momento que no sabemos, nunca hemos sabido decir si fue de 1 minuto o si fueron 5, en el que el tiempo se paró hasta que el ser dio la vuelta sobre sí mismo, se marchó, chocó contra la valla, oímos un ruido en la valla, después encontramos la valla que se había volatilizado literalmente, como desaparecida, como cortada con un soplete o con un láser, y vimos la nave que en el cielo, saliendo disparada, bajando después hasta la Bahía de Rosas. En fin, toda esa es una historia que está muy explicada en 1000 vídeos que se pueden encontrar y en los libros, evidentemente, donde se explica con detalle, ¿eh? Ese fue el principio de la etapa mía de las preguntas.
porque ante una experiencia de este tipo, pues te haces preguntas, ¿no? ¿Y estos quién son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Y por extensión, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? Y por qué me he encontrado yo con esta experiencia y hacia dónde voy, ¿no? Y a partir de aquí pues, empieza toda esta etapa de todas las preguntas que me han llevado a toda la vida dedicada a esta cuestión de contacto que reaparece al cabo de 15 años, cuando yo con mi familia voy a vivir el Pirineo de Lleida, y entonces allí empiezo de nuevo, después de 15 años, fijaros bien, empiezo de nuevo a sentir la llamada al contacto y empiezo a hacer contactos con psicografía y acabo encontrándome en el propio Pirineo de Lérida con el ser que me vino a ver cuando hacía el servicio militar. Es este ser Charim que da nombre a los libros, ¿eh? Por eso el primero se llama Contacto con Charim, porque culmina el libro en el momento en que yo tengo un contacto físico de tú a tú con Charim en el portal de la parte de atrás de mi casa en el Pirineo. Entonces, todo este proceso es un proceso muy amplio que pasa desde la búsqueda inicialmente como locos al contacto, a los ovnis, cada vez que había alguien, cada vez que había una noticia ahí que íbamos, a darnos cuenta o a darme cuenta yo de que esta no era la manera, de que si yo quería recuperar una opción de conectar, lo que yo tenía que hacer era subir mi nivel de vibración para acercarme un poco más a la vibración que tenían que tener estos seres que venían, ¿eh? Entonces, mi proceso personal cambia a una búsqueda más interior, fructifica con diversos avistamientos concertados en el Pirineo y fructifica con el encuentro físico con Charim en el porche de mi casa, ¿no? Y a partir de aquí mi proceso pasa a ser más un proceso de búsqueda personal y que me lleva a una orientación más bien de como te diría, de seguir un proceso de ascensión, y eso implica una posición mental, una posición espiritual y un concepto de todo lo que envuelve toda la experiencia a un nivel muy distinto del principio, que era puramente el del contacto, para convertirse en puramente la búsqueda de la auténtica realidad del ser humano. Y en eso, después de 50 años, en eso estamos. Qué bonito. ¿Me permites? Mira, a Sí, mí por me favor. viene lo siguiente, porque a veces lo grande, ¿verdad?, puede esconder lo pequeñito que es el meollo de la cuestión, ¿verdad? Y yo me digo, si yo parto, como de hecho lo hago, que nada es casual en mi vida, nada, ni la mujer que tengo, ni los padres que tengo, ni la vida que he vivido, sino que todo eso forma parte de un proceso que va explicándome a mí mismo y abriéndome a mí mismo hacia el fondo, hacia el que voy, que es el origen. Mi pregunta ahora sería, Jesús, eso tú que sé que lo has mirado, lo has analizado, lo continúas analizando, ¿qué conexión ves entre tu experiencia, porque eso es parte de tu camino, en mi caso no ha sucedido? ¿Qué conexión ves entre tu experiencia y lo que es tu camino de vida? O sea, ¿en qué medida eso enlaza con tu proceso de vida evolutivo que viene desde más allá de esta vida? ¿Qué tiene que ver eso dentro de ese proceso? Claro, está muy bien porque hay que planteárselo como un todo, ¿eh? No como cuestiones puntuales, sino todo tiene un sentido de conjunto, ¿eh? Y tendríamos que ir por partes. Primero,
si estamos hablando de estar en contacto con seres de otra dimensión, como hablábamos en los mensajes que nos hemos cambiado, pues tendríamos que hablar también de qué es esta palabra de dimensión, qué es en sí, de qué estamos hablando. Estamos hablando de nuestra existencia actual y el nivel de evolución que tenemos en esta existencia dimensional, o estamos hablando de otras dimensiones de existencia. Son dos cosas absolutamente distintas y que frecuentemente se mezclan. Todo el mundo habla de contactos con la quinta dimensión o con la sexta, con lo que sea, pero no me están matizando si estamos hablando de un proceso de evolución personal, de elevación en la existencia en la que estamos, o estamos hablando de los niveles dimensionales que existen. Este es otro tema para tratarlo ampliamente, porque los niveles existenciales paralelos de existencia de vida, pues es otro tema. Pero nosotros ahora estamos en un proceso que es uno y único, que va desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, que será si conseguimos regresar al origen del que venimos y al que regresamos. Si lo conseguimos, llegar a ese punto donde se genera la energía primigenia, lo que es la fuente primordial, entonces nosotros estaremos culminando nuestro propio proceso, nuestro propio camino de elevación. ¿Por dónde pasa este camino? Pasa por una desdensificación. Nosotros hemos empezado siendo una energía condensada en un mineral, máxima concentración. Hemos sido esta misma energía en un vegetal, hemos pasado a tener esta energía en un ser animal, entre el que estamos, en el que hay 7 niveles distintos evolutivos, porque una cosa son los animales y la otra, y dentro de los animales pues tienes una gradación: insectos, mamíferos, reptiles, o sea, hay toda una serie de gradaciones hasta llegar al ser humano, que es el que empieza a pensar, a tener capacidades propias, a tomar decisiones, y es el que acaba siendo el merecedor de la concesión del libre albedrío. Y entonces nosotros somos seres de tercera dimensión o tercer nivel evolutivo, con una densidad todavía muy alta, porque somos un 80% de energía y solo un 20% de materia. Un 80% de materia y solo un 20% de energía, por lo tanto muy densos, y a partir de aquí hemos de hacer pasos hacia otros niveles evolutivos en el que vayamos desdensificándonos, pasar a ser seres al revés, de 80% de energía, ahora sí, y 20% de densidad, después pasar a ser seres de quinto nivel evolutivo o dimensión, en la que ya solo seremos seres de no llega al 10% de densidad y el resto es energía, y a partir de aquí estaríamos yendo hacia la sexta, la séptima dimensión, que es hasta donde podemos quizá llegar a entender algo. En mi información recogida después de todos estos años, yo conceptúo que los niveles evolutivos no son infinitos, son 12.
Y nosotros podemos entender desde tercera dimensión hasta quizá la séptima dimensión, lo podríamos llegar a entender, pero ya se nos hace imposible entender la sexta, la séptima, la octava, la novena, la onceava y la doceava, en la que es estancia de muchos otros niveles de existencia de otros seres que no somos nosotros. Claro, eso es la primera cuestión. Fíjate si es importante definir de qué estamos hablando. Porque es que la primera cosa de la persona que les pasa a las personas, y creo que esto ya me lo has oído decir, Julián, es que lo que les pasa es que no saben qué les está pasando. Este es un axioma generado en el que la mayoría de gente se hace preguntas, espera respuestas, las busca, intuye que hay algo más, pero lo que le pasa es que no sabe lo que le está pasando. Entonces, lo primero es organizar y encontrar el tipo de diferentes niveles que existen en la evolución para que todos podamos hablar de la misma cosa. Porque ahora cada religión tiene una forma de verlo. A veces las secciones políticas tienen otra forma de verlo. A niveles espiritualistas tienen otra forma de verlo. Y claro, llega un momento que cuando tú investigas, empiezas a encontrarte unos y otros y acabas diciendo, bueno, esto es un guirigay porque todo el mundo lo ve de una forma diferente. Esto no puede ser así. Y acabas encontrando, si eres capaz de persistir en la búsqueda personal y en las preguntas hasta encontrar respuestas, acabas descubriendo de que al final todo es lo mismo. Todo es energía que llega a ser de la máxima densidad y que se tiene que ir desdensificando para volver a ser energía. Jesús, desde mi comprensión, toda experiencia humana que uno vive como parte de su camino tiene dos vertientes. Una que es la de descubrir en uno mismo algo que necesita descubrir para crecer. Eso es una dimensión. O sea, yo vivo un tipo de experiencias, yo las mías, tú las tuyas, David las suyas, los demás las suyas, ¿verdad? Que nos llevan a cada uno, según nuestro camino, a comprender, conocer y sentir algo que es muy importante para nosotros. Eso es la primera vertiente. La segunda vertiente es que cada experiencia que nosotros vivimos y cada comprensión profunda que nos lleva a nosotros tiene una contrapartida, que es la de devolver a los demás, compartir a los demás ese saber que yo, desde mi punto de vista, puedo compartir, que es aquello que yo he sabido. En tu caso, que para mí me parece muy importante, porque todos los casos que vive cada uno desde su evolución son importantísimos, pero en tu caso tiene una particularidad muy curiosa y además que aporta algo que también es necesario para la comprensión global de los seres humanos. Seguro que eso a ti te ha llevado o te ha hecho comprender que había una comprensión en ti que tú tenías que tener y la has encontrado o la estás encontrando a través de esa experiencia que es contacto con Sarim. Y después tiene una segunda parte, que es tú tienes algo que compartir a los demás que no hemos vivido ese tipo de experiencia. Eso te ha llevado a un tipo de saber que puedes compartir. Eso es lo que me gustaría a mí ahora, si puede ser, que nos compartieras. ¿Qué núcleo de tu saber, de tu comprensión tenías que evidenciar en ti que era necesario para tu crecimiento? Y por otra parte, ¿qué puedes compartir con alguien que no ha tenido la posibilidad de vivir esa experiencia? Sí, mira, ahí la primera cuestión muy fundamental, además tú lo has planteado muy bien para poder llegar a definir y hacer comprensible cosas. La primera es que mi caso no es un caso al uso, ya lo he dicho muchas veces. Mi caso es el de el contacto personal
con un ser cósmico que quiere conectar conmigo porque tiene algo que plantearme, que es Sharia, ¿eh? Entonces, por tanto, yo nunca he creído que fuese un contactado al uso en el sentido de que recibo mensajes para la humanidad, etcétera, etcétera. No, esto no es mi caso. Mi caso está fundamentado en que yo procedo de un nivel de familia cósmica de la que me están llamando para que vuelva a lo que era mi familia cósmica. Y de ahí el contacto que se hace conmigo en el servicio militar de una forma muy chocante para que yo reaccione. Despiertes. Porque el ser humano es tan cómodo, por decirlo de alguna manera, que si no le dan un acicate para que reaccione, pues se queda sentado en el sillón esperando que le den las soluciones, que le caigan del cielo, ¿eh? Entonces tiene que haber algo que te motive, que te haga levantarte de tu sillón y salir a ponerte en acción para buscar y encontrar. Entonces, el contacto en el servicio militar y de la forma que fue, incluso nuestra reacción con los disparos, es algo impactante para conseguir que yo me hiciese todas las preguntas que empecé a hacerme a partir de ese momento. Porque si no, igual nunca en la vida me las hago. Pero ante aquello que viví, es que era una cosa lógica, ¿no? Por tanto, esta es la primera parte de lo que tú dices. Después, a partir de aquí, en todo mi proceso de evolución, yo hago un aprendizaje personal que está fundamentado en el conocimiento que existe ya en nuestro entorno, como es el conocimiento con todas las escuelas, porque yo me pasé 10 años buscando en la teosofía, en los rosicruces, en los agnósticos. Bueno, me pasé a las filosofías religiosas para ver si en ellas encontraba más sentido, y estuve con el cristianismo, estuve con el hinduismo, quiero decir, estudiándolo, ¿no? Y acabé yendo a parar al budismo, que es donde me quedé más tiempo porque es el que más me encandiló, pero siempre, siempre acababa pensando de que esa necesidad que todos y cada uno de estos niveles tenían de ser poseedores de la verdad. Y claro, la verdad, vean, David, no es una ni única, ni inalterable. La verdad es algo vivo, dinámico, que cambia en cada momento. Porque las personas que somos nosotros tres ahora no son las mismas que vamos a ser mañana. Totalmente. Habrá pasado en nuestra vida cualquier cosa que nos está modificando continuamente. Ni somos las mismas personas que éramos ayer o anteayer, porque también igual nos podían haber pasado cosas que nos modificasen, ¿no? Por tanto, pretender que alguien tiene la verdad es para mí un absurdo total. Bueno, una vez yo empiezo todo este proceso de búsqueda en mí, es cuando mi propia evolución me lleva a darme cuenta de que el tema importante no es el contacto ufológico ni el ver una nave. El tema importante es descubrir interiormente la auténtica realidad del ser humano y poner en juego en profundidad las preguntas. ¿Quién soy yo? Pero más allá de quién soy yo, ¿qué soy yo? Y como consecuencia, una vez me he preguntado quién soy y qué soy, me tengo que preguntar a dónde voy, cuál es mi camino, tú a dónde vas.
y la mayoría de gente te encuentras que no saben a dónde tienen que ir. Y entonces es parte de tu propio proceso personal de búsqueda y de evolución que llegues a encontrar el sentido de a dónde voy y cómo voy a ir. Porque no es suficiente saber a dónde vas. Tienes que saber cómo vas a ir. Entonces, claro, estas dos acepciones a mí me mueven hasta llegar al momento actual, después de estar ya inmerso en un papel en el que lo que realmente es importante para mí es el encuentro conmigo mismo, ¿eh? Porque incluso os voy a decir de que en este momento la cuestión va a ser replantearse qué es el amor y qué entendemos por lo que es el amor. Esto ya habrá que afrontarlo, ¿eh? Yo creo que no lo Porque sabemos. hay una gran cantidad, hay un error enorme en el concepto de lo que es el amor. Y hay que saber establecer que existe un amor humano, que existe un amor universal, que es el que nos estamos vendiendo a nosotros mismos para ser mejores, ¿eh? El amor universal, el amor fraternal, el amor incondicional, ¿eh? Y después está el amor divino, el amor con mayúsculas. Y claro, tienes que empezar a plantearte cosas como esta y empezar a plantearte que el amor no te pide nunca nada respecto a nadie. La única cosa que el amor te pide es que te quieras a ti mismo. Es lo único, porque si realmente te quieres a ti mismo, no necesitas pedir nada a nadie ni desear nada de nadie. Pero es que en el momento en que fructifique en ti mismo el hecho de que te quieres a ti mismo por quién eres, por lo que eres, entonces todos los demás se verán beneficiados. Todos los que están alrededor se verán beneficiados del amor que tú sientes por ti mismo porque se expande a los demás. Pues, mira, a mí hay una cosa que me llega a través de tu propia experiencia, ¿sí? Como algo que es clave, como me llega a mí, ¿verdad? Y es lo que yo puedo compartir. Como tú le decía el otro día a David, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, lo decía así León Felipe, de la misma manera que voy yo, sino que para cada uno existe un camino virgen, ¿no? Muy bien. Tú tienes un camino virgen que exploras tú como tú, y eso es lo más importante, ¿verdad? Que la vida quiere hacer a través de ti. Y a mí me llega que cuando los seres humanos vamos creciendo en conocimiento y en evolución para llegar a ese final que tú siempre señalas, lo cual me parece muy bien, porque veo como siempre tratas de integrar tu experiencia con, digamos, la búsqueda de la trascendencia. No lo separas, no te quedas en eso. Vale. Entonces, yo me llega como una cosa que era necesaria aquí en el planeta Tierra, por decirlo de una forma, ahora, y para ayudar, porque yo ayudo a través de mi propia experiencia, David a través de la suya, los demás a través de la suya, que es genuina. A mí me viene la importancia que tiene de seres como tú, que reflejan a la humanidad su dimensión cósmica, es decir, del ser personal. Luego descubrimos nuestro ser planetario, por decirlo de una forma, pero era mucho más importante, y en este tiempo más aún, en el que la apertura de conciencia cada vez va a ser más grande y más profunda, que alguien a través de su propia experiencia nos mostrara de una forma gráfica y vívida lo que es la conexión con el cosmos a través de una experiencia con otro ser. Eso ya entra directamente a la conciencia de la humanidad, tu experiencia y otras auténticas como la tuya, ¿verdad? Eso ya es una gran aportación en sí.
que queda grabada en el centro de la conciencia de los seres humanos. Yo te he escuchado y he escuchado a alguien que ha verificado de una forma concreta lo que es la conexión con los seres cósmicos, que en definitiva es lo que todos somos. Has traído a la humanidad esa información a través de tu experiencia. Y eso a mí me parece una labor que era necesaria, que seres como tú lo hayan hecho, lo hagan, ¿verdad? Es, Y por lo tanto, dime, sí, dime, acaba, acaba. sí. Y entonces eso en sí ya es una razón que explica el porqué de un tipo de experiencias, para expandir conciencia a través de la propia experiencia que queda grabada en el fondo de la conciencia humana. Y por lo tanto, lo siguiente es que una vez abierta esa conciencia cósmica, de la misma forma que desde una conciencia individual o incluso planetaria había un impulso nuevo de evolución, también desde la conciencia planetaria que tú también has entendido y has vivido, tú mismo estás diciendo como al final de lo que te das cuenta que eso no es el final, sino que eso te abre, nos abre a una conciencia más profunda, que es la conciencia de la totalidad, que es la conciencia divina plasmada a través de qué. También has hecho referencia a algo muy importante, que hoy en el mundo hay muchos diciendo, pues yo esta experiencia, los otros no sé qué, los pleiadianos, los no sé qué y tal y cual. Y eso, si no lo unificas dentro de una vertiente direccional, que es el de la evolución de la conciencia en nosotros mismos como seres reflejos del ser divino, no tendría sentido, porque entonces sí que se convierte en un caos. Pero cuando todo lo agrupamos dentro de lo mismo, que todo es la manifestación del ser, que se nos va mostrando a través de experiencias tan bonitas como la tuya, entendemos que al final todo es más sencillo, que es Dios expresándose, Dios como objetivo que van haciendo dentro de nosotros. Sí, Eso es como yo más o menos lo entiendo. sí, es que mira, micrófono cerrado antes de empezar, hablábamos David y yo del impacto del primer libro. Él lo está leyendo ahora y me referenciaba el impacto del primer libro. Claro, yo llego a un momento que entiendo el por qué se produjo el hecho de que yo escribiese de una forma más canalizada completamente el primer libro, porque se ha convertido en una forma de hacer llegar a la gente la información que le despierta internamente el empuje y el conocimiento de la autenticidad de la realidad que es cada uno. Y yo, que cuando tuve el libro en la mano no quería sacarlo por pudor y porque decía, qué atrevimiento, joder, digo, ¿dónde vas a parar, Jesús? Como se te puede pensar que es posible que, pues bueno, hubo ese impulso para que la información conseguida tanto por tu propio esfuerzo como por toda la experiencia que me proporciona mi contacto, se pueda acabar extrapolando para que llegue a todo el mundo. Porque así todo el mundo puede reflexionar eh, con toda esta experiencia y evolucionar por su propia reflexión. Hay que superar, o se tuvo que superar en su momento, la ideología de que la gente tenía de los maestros. Buscaban siempre, porque era lo que tenían instalado en la mente, el maestro que les enseñase. Y detrás de buscar al maestro que les enseñase, había la pereza de buscar por sí mismos y esperando que les diesen las soluciones desde fuera con poco esfuerzo. Esto, amigos, es lo mismo que la pastilla que te adelgaza extraordinariamente sin tener que hacer ejercicio, comiendo de todo y no pasa nada y te vas a adelgazar. Pues la venden a montones porque es lo que quiere la gente, algo que tomándose una pastilla le arregle su problema. Pero no se ponen a pensar, bueno, pues quizá tendría que comer mejor,
quizá tendría que hacer un poco de ejercicio. No, no, no. Si te dicen esta pastilla sin hacer ejercicio, sin nada de nada, en 3 semanas pierdes no sé cuántos kilos. ¡Bum! Todo el mundo. Es que la gente, en realidad, estamos en una actitud muy vaga, muy tapada para que no nos preguntemos nada, y entonces al no preguntarte nada no haces nada. Ya te lo dan todo hecho, el partido del domingo, la corrida de toros, no las películas, lo que sea, y entonces tú no te tienes que preocupar, vas a buscar solo en tu vida la satisfacción, El el instante. placer, Claro. La satisfacción del instante. el instante. Y entonces mucha juventud ahora empieza a haber una reacción, tengo que decir, yo estoy muy esperanzado, pero ha habido una gran cantidad de juventud que esperaba el fin de semana para irse de juerga, de fiesta, para emborracharse, para sexo, hasta por las chaquetas, por donde fuese, porque no tenían otra cosa que esto como algo que diese sentido a sus vidas. ¿Qué daba sentido a sus vidas? El viernes, sábado, a emborracharse y a buscar sexo. Ostras, ¿cómo estamos? ¿Eh? De ahí que la humanidad, aún en el 2024, todavía esté con guerras por todas partes, matándose entre las personas, porque no ha habido para nada ese proceso personal de reflexión. Entonces, superado el tema del maestro, que te va a solucionar todo, nosotros sí que tenemos una cierta obligación de explicar nuestras experiencias como tales a la gente y dejar que la gente las pueda absorber, y los que sean capaces de entender, entenderán. Los que sean capaces de accionar, accionarán. Y aquellos para los que esto no les dice nada, pues se quedarán como están. Y nosotros no tenemos que empeñarnos en querer convencer a nadie de nada. Simplemente decir, mira, mi experiencia es esta. Y a partir de aquí tú mismo. Entonces, claro, cuando planteas la segunda parte de tu planteamiento anterior, pues vamos a llegar a que lo importante es realmente siempre la búsqueda de ti mismo. Y en la búsqueda Jesús, de ti sí, sí. mismo comporta toda una serie de cuestiones que son imprescindibles para poder encontrarte a ti mismo. Me viene un poema de San Juan de la Cruz cuando dice, y con solo su mirada, vestidos los dejó de su hermosura. Es decir, la mirada transforma y eleva la realidad de las cosas. Y entonces, enlazándolo con todo lo que vas diciendo y lo que vamos entendiendo, hay una cosa que es fundamental. Es la mirada, es el ver la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas se nos va acercando. Y hoy de una forma hasta espectacular. Hoy todo está saliendo a la luz. Tu aportación, como la de otros seres como tú, lo que hacen es presentarnos delante partes de la realidad que nosotros ignorábamos o estaban silenciadas o escondidas, y tú nos las muestras, como otros nos muestran otros. En tu caso, como yo decía antes, ¿verdad? Es un decir también la realidad cósmica, es decir, que nos agranda, ¿verdad? Lo que nuestra conciencia abarca. Como vendrán otros que nos ofrecerán, que nos presentarán a nuestra mirada una realidad supracósmica, multicósmica. ¿Por qué? Porque el infinito no tiene límites. Entonces, tu aportación para mí es maravillosa por lo siguiente, porque haces como en el poema de San Juan de la Cruz, la realidad está ahí. Y al ver nosotros más y más realidad, lo que va sucediendo mágicamente, maravillosamente,
es que se va quedando la realidad ahí a todos los niveles y lo que surge es el mirar de la realidad, es decir, la pura conciencia de ser que puede señalar los objetos que están dentro de sí, dentro de la conciencia. Y los objetos son terrestres, extraterrestres, subterrestres, supraterrestres, de esta dimensión, de la otra, no importa. Y tu aportación está ayudando a que miremos realidad, realidad, toda realidad, no magnifiquemos ninguna y al final surja en ese mirar, ¿verdad? La mirada que todo lo trasciende y donde nos encontramos en el mirar, que es la divinidad, el objetivo último que todos buscamos, el reconocimiento vivo y autoconsciente de nuestro ser. No sé cómo te suena. Sí, sí, hombre, claro. Mira, una cosa que supone lo que yo me he atrevido a hacer, a explicar toda esta experiencia mía y escribirla y dejar que la gente la leyese, es es la manifestación de que existe realmente una realidad que trasciende mucho al ser humano en sí mismo y que llega a niveles cósmicos y las realidades de las existencias que hay a niveles cósmicos. Tienes toda razón cuando dices esto. Sin pretensiones de ninguna clase, sino simplemente como explicaciones de la propia vivencia. Para eso, convendréis conmigo que hay que ir a un ejercicio de desnudarte ante todo el mundo y ofrecer lo que tú estás viviendo, aún exponiéndote a que cada cual piense lo que quiera de ti, ¿no? Bueno, eso llega por sí solo. Mientras estás en el proceso, llega un momento en que puedes relativizar fácilmente la opinión de los demás. Ya no es el problema del primer libro, que la opinión de los demás me preocupaba mucho. En mi situación actual me importa poco lo que piense la gente. Respeto que piense lo que quiera, ¿entiendes? No es que no me importe lo que piense, sino que acepto lo que piensan sin tener que sentirme yo afectado, ¿no? Y entonces, una cosa que es verdad de lo que estás apuntando es que tendremos que ir recuperando dos cuestiones para hacer llegar toda la información a la gente. Primero, el silencio y segundo, la mirada. Porque con esas dos cosas, como decía Juan de la Cruz, ya vistes a todos los que tú estás mirando. Porque, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que los vistes porque ellos se preocupan de encontrar en todo lo que tú estás transmitiendo su propio vestido. ¿Eh? ¿Esto es para minorías? Bueno, pero evidentemente cada vez hay un movimiento exponencial más fuerte porque al haber una vibración más alta, el ejercicio de pensar se aumenta en la mayoría de los seres. Ahora somos capaces de pensar acerca de un determinado tema que nos interesa y darle vueltas y llegar a conclusiones. Y en tu propio pensamiento, partir de algo que no acababas de entender y con lo que no estabas de acuerdo y acabar por tu propio razonamiento en la explicación de todo eso porque tienes la capacidad mental de lograrlo. Antes, muchas veces esto no pasaba. La gente, es que, escucha, la mayoría de gente ni se pone a pensar, ¿eh? No, No les interesa porque es un compromiso, es un problema pensar, ¿eh? Porque en el momento que piensas y te das cuenta de la realidad
personal interior que es, hay un compromiso. Y el compromiso es contigo mismo. Y hay mucha gente que dice, no, a mí no me compliques la vida, yo no quiero estar pensando, prefiero no pensar. Esta frase, incluso una frase hecha habitual, prefiero no pensar en nada de todo esto. Pero la Entonces, vida, Jesús, pero la vida les obliga a pensar, ¿no? ¿cómo? Que la ¿Cómo? vida, que la vida les obliga a pensar, a Claro, actuar. claro, la vida te obliga a pensar, pero la mayoría de gente intenta pensar solo en todo lo que le dan, Sí, sí, el no material. a utilizar la cabeza para pensar. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Que era sabio, como todos los abuelos. A veces me decía, chico, a veces la cabeza sirve para pensar. Siempre venía después de alguna barbaridad que había hecho yo, ¿no? Y me decía, mira, chico, a veces la cabeza sirve para pensar. ¿Qué me estaba diciendo? Que no te paras a pensar y por lo tanto no analizas las consecuencias de las cosas que estás haciendo. ¿Por qué hacemos esto o hacíamos esto antes de tomar conciencia? Porque es lo que menos nos compromete y no nos obliga a nada. Yo pienso en el partido del domingo, ¿me entiendes? O la película o la novela que hemos visto en la tele. ¿eh? Entonces ya tengo mi mente ocupada. Porque si dejo que mi mente empiece a pensar respecto a los problemas que existen, pues me compromete demasiado. Y entonces o me convierto en un fanático de las cosas que estoy pensando, que es todo lo que ves en la sociedad en general, políticas, sexuales, sociales, acaban siendo fanáticos de todo lo que piensan y lo que defienden. Y claro, esto no sirve porque cuando uno se vuelve fanático de cualquier cosa, la que sea, la está tergiversando y adaptando a sus intereses. Y ser ecuánime, ser centrado, ser generoso, abierto y razonable, eso es fácil de decir, pero no es nada fácil de hacer. Cierto es. Así es. Curioso. Es así. Jesús, una pregunta. Te voy a poner, igualmente a Julián, os voy a poner un poco entre la línea. ¿Qué le diríais a esas personas para que puedan despertar? Bueno, Julián, Julián, eh, ¿qué le dirías a esas personas que despierten? ¿Qué consejo le dirías? ¿A la A humanidad, a las ver, personas? O... sí. De alguna manera ya lo he dicho. Lo que diría es que miren, que vean, ¿sí? Que contemplen, que se abran a dejar que la realidad a ellos como espectadores y no como atrapados les llegue, la miren, la vean a todos los niveles, internos y externos. Ese es el camino, no hay otro. Pero me interesaba también decir una cosa que no quiero que se me pase, porque también está un poco al fondo de lo que Jesús va diciendo y de lo que hablamos. Mira, yo quiero primero que nada decir una cosa. A mí, de Jesús, me llega su autenticidad, su honradez, su verdad y su compromiso con ella. Y eso de una forma constante. Eso lo capté el mismo día en que me enteré de su existencia y de sus libros. Y constantemente lo veo hoy mismo en todo lo que está diciendo. Y cómo no deja nunca de apuntar hacia más allá de la propia experiencia. Y eso es fundamental. Antes de empezar a hablar así en abierto, ¿verdad? Pues comentaba Jesús cómo hay personas que se han obcecado en un aspecto de la experiencia por la que han quedado atrapados y evidentemente les ha llevado a desquiciarse
a la locura. Precisamente ¿por qué? Porque han perdido la perspectiva y el sentido de lo que la experiencia les podía mostrar. Se quedan en la experiencia separada del sentido y de la dirección y el porqué hacia dónde nos lleva. Bien, ahora ocurre en el mundo una cosa muy particular también. Voy a tratar de enlazar, que es la siguiente. Precisamente también ahora estamos viendo el enlace que hay entre familias o élites de poder y seres incluso de otra dimensión. Lo que está haciendo que a nivel de la humanidad estemos convirtiendo en un poder en sí, como si eso fuera el poder, ¿verdad?, que realmente sostiene a la humanidad, los poderes sutiles, los poderes de otras dimensiones arcónticas o como queramos llamar, y por lo tanto a los que, habiendo hecho compromisos con esos niveles, en este caso serían oscuros porque van contra la humanidad, se han querido mostrar, para afirmarse ellos, que es de lo que se trata, como el poder real en la humanidad, de la humanidad y por lo tanto del cosmos si se presenta, ¿verdad? Y eso es lo que hay que desmontar. Por eso yo decía que es tan importante lo que Jesús dice, y cómo lo dice y cómo lo muestra, objetivamente, pero sin perder nunca la dimensión del observador que mira, que es el que conecta con el fondo del poder real, que es el poder del espíritu manifestándose en la tierra. Ahora hay poderes que han pretendido ocupar el poder de la humanidad en sí, el poder de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que desmontar de una forma radical y absoluta. ¿Para qué? Para que, yendo más allá de todo tipo de experiencias que condicionan luego la mirada del ser humano y siendo, digamos, manipuladas por los que les interesa manipular el mirar humano, ¿verdad? Ahora es el momento de tener presente todo eso, todas las dimensiones, todas las multirealidades, no importan las que sean, cuanto más mejor, para darnos cuenta que ninguna de ellas agota nunca la realidad de lo que somos, la realidad del espíritu, que es el único poder. Lo demás son fantoches, lo demás son, digamos, tergiversaciones y manipulaciones de la realidad para que no veamos de verdad hacia dónde apunta todo aquello de lo que tomamos conciencia, que es nuestro poder como seres divinos, nuestro poder como dioses reales, porque somos fractales de la divinidad. Y eso no es un decir, eso no es algo así que quede bonito, eso es la realidad. Y entonces, desde esa perspectiva, podemos mirar todas las cosas, sean los que sean, los seres que sean, en el nivel que sean, sin que nos atrapen, sin que nos dominen, y nosotros podemos poner la mirada más allá de ellos, porque ellos en definitiva son plasmaciones de lo único que es el todo, el ser uno, ¿verdad? Eso es el camino hacia el que apunta Jesús y que me parece maravilloso porque en realidad eso es el camino que tenemos que recorrer. Eso es el camino hacia nosotros mismos, como decía también al principio Jesús. Es decir, no hay otro camino. El camino es redescubrirnos en lo que somos, no en lo que otros son, en lo que somos, que en definitiva eso es, digamos, el ser también de los demás. Pero cuando eso nosotros descubrimos que es, digamos, la realidad viviendo en nosotros, nunca a partir de ahí, nunca jamás, ni nos volveremos locos, ni nos perderemos, ni nos desviaremos del camino, ni perderemos el sentido. ¿Por qué? Porque todo lo contemplaremos desde el fondo que puede contemplarlo todo. Y ahí es donde nace nuestro poder real, que es la mirada del ser en nosotros, de la conciencia en nosotros. Eso quería decir, Jesús. Pues Déu-n'hi-do, Sí, que sí. decimos nosotros. Oye, sí, la verdad es que la única cuestión fundamental está en eso, en saber que somos la misma energía primigenia
que nos ha creado, de la que venimos y a la que regresamos. Y esa es la naturaleza de lo que somos. Por lo tanto, somos energía, la misma energía de la luz primigenia, que si queremos llamarle Dios, pues lo podemos llamar Dios porque está en nuestra cultura. Entonces, en este sentido, si somos la misma energía, como tú decías, somos dioses, ¿eh? Y somos dioses porque somos energía. Y la energía que es vibración, es luz, es música como vibración, es luz como emanación de la realidad. Y entonces esta conciencia es la que tenemos que perseguir encontrar, ¿no? Sin embargo, te voy a decir de que en mi caso es un caso concreto en el que ya hemos hablado de que hay el contacto cósmico que me hace ver una proyección hacia un nivel que aquí normalmente no se plantea. Y entonces yo lo vivo y entonces es cuando yo lo expongo y me explico. Pero te tengo que decir que no es imprescindible el contacto. No. No es imprescindible para evolucionar. Lo único que es imprescindible para evolucionar quiere decir encontrarte a ti mismo, es tu propio viaje interior, tu descubrimiento de la auténtica realidad tuya como ser humano, que es esta energía de la que hablábamos, del origen, esta luz o esta divinidad que también somos nosotros, como, y relativicemos, como lo es todo, porque la misma piedra más densa está hecha de la misma energía. Y en ese sentido también una piedra sería parte de esa creación, de esa energía de principio, de esa energía primordial, ¿no? Y por tanto hemos de saber relativizar. Somos una parte en un proceso, en un camino de ascensión que ya hemos recorrido una gran parte y estamos en el séptimo nivel de la tercera dimensión, a punto de pasar, y de hecho estamos ya pasando a la cuarta, y hay una licencia porque venimos un tanto retrasados que nos va a permitir pasar de la cuarta y a la quinta prácticamente en una sola vez. Aunque habría que hablar mucho de esto, cómo va a funcionar y cómo va a ir, porque estamos hablando de transmutar, ¿eh? ¿Qué es transmutar? Transmutar es transformar la materia en algo más sutil que lo que es realmente, ¿eh? El mejor ejemplo es el del tronco que se quema en el fuego del hogar. Primero es un tronco, es un elemento muy denso, y en el momento en que se quema, se transforma ¿en qué? En una cosa más sutil. Es calor, cenizas, humo, etcétera, etcétera. Mucho menos denso que el tronco que se quemaba. Eso es un proceso de transmutación, completamente, y nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, no se esconde a nadie de que esto no es un plis-plas. Es un proceso personal en el que tienes que evolucionar, en el que muchas veces te pierdes y renuncias. Y renuncias, porque el renunciar a seguir el proceso, cuando ya estás en el punto en el que la mayoría de personas se han dado cuenta de esto, que decía yo, es muy común, porque hay un momento en que hay como un muro, como una barrera, y ese también habrá que pasarlo. Y para eso tendrás que vivir una experiencia interior muy potente, ¿eh? Y muchas veces esta experiencia interior da miedo, crea zozobra,
Y hay gente que dice, bueno, yo esto no lo puedo entender. Yo sabes que estoy trabajando con unos pequeños grupos de 4 personas. Ahora mismo estamos trabajando con 2 grupos así. Y cuando les he planteado a ayudarles a hacer el camino de la búsqueda interior, o sea, es el viaje hacia el interior de uno mismo, pues eh, me he encontrado que en cada uno de los grupos ha habido alguien que ha dicho, no puedo, no, me da miedo, yo me voy, me marcho, no es mi momento, no sé qué, ¿sabes? Uno estaba muy justificado porque era una chica que había empezado una familia con hijos y estaba recién, una niña recién nacida y otra de 2 años y pico, y evidentemente ella se dio cuenta de que su compromiso era tan importante que la función que ella tenía que hacer todavía, que era trabajar y evolucionar a nivel familiar, si se comprometían tanto personalmente, les sería más difícil. Pero el otro fue puro terror. En el otro caso, el que se marchó y dijo, bueno, no, yo no quiero, era puro terror, porque la situación de cuando llegas a tu interior es muy, muy difícil, muy complicada, porque lo que encuentras dentro de ti, lo primero que encuentras dentro de ti es la oscuridad. Y cuando te encuentras que dentro de ti solo encuentras oscuridad, primero tienes un susto de narices, porque dices, yo soy esta oscuridad. ¿Qué soy realmente yo? Esta oscuridad. Y además esa oscuridad viene acompañada de una tempestad, una vorágine, relámpagos y truenos, y estás allí dentro perdido absolutamente en toda esta vorágine y en el hecho de que estás en la oscuridad. Es que la ausencia de luz te deja sin control de nada. Sensorialmente, cuando tú pruébalo poniéndote en una habitación, cerrándolo todo y quitando la luz. Y esa será una primera sensación que te dirá, ¿ahora qué hago? Porque es claro, no veo nada, no sé nada, no. Pues esto es lo que pasa cuando estás dentro. Pero la oscuridad, Jesús, la oscuridad me la estás definiendo no como un sí en la oscuridad, me estás diciendo miedos, terrores o cosas ocultas que puede tener una persona. Es el Claro, reconocer, claro. el Eso es lo que te reconocer encuentras dentro de ti. la auténtica, es decir, el Y auténtico. lo primero que tienes que hacer es superar el miedo. Y el miedo o los miedos, ya sabéis todos lo que son. Entonces, es el gran control que tienen sobre la mente humana. Pero cuando tú te encuentras primero de todo con el miedo, pero te serenas buscando la explicación del qué, y cuando te planteas a ti mismo que entendías que tú eras luz y te planteas, ¿y dónde está la luz? Si solo veo oscuridad. Y no era oscuridad de color, Oh, no, era no, claro. oscuridad de Error tuyo. percepción de cómo eres tú mismo, ¿eh? Claro, O sea, claro. no eres un ángel bello y maravilloso lleno de luz y colores, no. Eres un elemento oscuro, lleno de traumas, lleno de problemas, De odios, de lleno de envidia. falta de confianza contigo mismo y lleno del miedo de llegar a descubrir realmente lo que eres, ¿eh? Quién eres y lo que eres, ¿eh? Y entonces sí que dices, bueno, pues la luz tiene que estar dentro de mí porque yo soy esa luz. Y a partir de aquí es cuando empiezas a reaccionar porque empiezas a ver, en la mayoría de los casos, una pequeñísima luz en tu interior que reside, ¿dónde reside? Reside en el corazón.
Y entonces tú vas a la luz que ves en el corazón y allí hay un refugio. Hay algo que está brillando. ¿Sabes por qué brilla? Porque esa es la energía sutil del amor. Y a partir de aquí tú vas empezando a coger confianza, vas comenzando a hacer crecer esa luz interior que acaba compensándose con la oscuridad, porque la oscuridad eh, no hay que eliminarla, sino hay que equilibrarla, absorberla y convertirla en luz. Ya entonces el viaje interior empieza a ser fructífero para él. Porque a partir de que consigues superar esta primera situación terrible, tú puedes empezar a cuestionarte cosas y a encontrar respuestas. Es muy interesante, pero Es un no viaje. es fácil. Como No antes es, has dicho, evidentemente, Jesús, no es fácil. como antes has dicho, es un viaje que cada uno tendría que hacer. Claro, claro, claro. Hay gente Y que a su lo tiempo, hace claro. o lo ha hecho, como tienes aquí a Julián, que hace muchos años que está peleando con la luz y ha encontrado la luz en su interior, y hay otros que no encuentran esa luz Pero tú ni crees que por no mucho que se lo propongan. la han encontrado, pero no son capaces de demostrarlo. Por Es lo que que no necesitan mostrarlo a no nadie. mostrar, no Se lo mostrar. tienen que mostrar a ellos Sí, mismos, nada más, ¿eh? sí, pero tú cuando te encuentras en tu camino, lo que tú quieres es compartir, ¿no? Es una necesidad egoica lo que me estás diciendo. Compartir el decir, ¿Por qué esto, necesitas compartir? No tienes que compartir nada con nadie, porque eso comporta deseo. Eso comporta una limitación egoica. Solo tienes que ser y estar. Y en el momento en que tú eres y estás, todo lo demás se contagia. Y como todos antes los has dicho, demás ya lo ven. Y no hace falta que tú intentes manifestar nada porque todos se enteran. ¿Eh? Es lo que decía Julián de Juan de la Cruz. Solo la mirada, solo el que tú estés mirando o te miren a ti, ya viste a la persona de unas vestiduras de luz. genial. Sus, una cosa, me viene también por enmarcar el significado de las experiencias que tú tienes la suerte de conocer y compartir, ¿no? Me acuerdo cuando yo era muy joven, o sea, un poquito más joven que ahora. Recuerdo como me leía todos los libros que aparecían sobre encuentros con otros seres, las experiencias, bueno, toda esa cantidad de autores que conocemos y no hace falta repetir todos. Y además me los bebía, más que leerlos, me los bebía. Sí, sí, sí. Me apasionaban, disfrutaba, gozaba con ellos. Me estaban dando una perspectiva de la realidad en la que yo me entregaba, ¿verdad? Porque eso me expandía. Pero yo entonces no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y es que esas muestras de realidad que otros habían experimentado, lo que hacían es en mí estirar mi conciencia de realidad, sacarme de mi visión reducida de lo que es lo real. Solo que, y de eso me fui dando cuenta después, solo que hasta esa misma dimensión de la realidad no dejaba de ser un objeto, una manifestación de la realidad. Mientras eso no lo veía, yo me entregaba a eso. Claro. Luego fue cuando poco a poco fui dándome cuenta de que eso no me era suficiente. Y entonces busqué el trasfondo de esa realidad en mí a través de mi propio proceso, porque lo otro
me detenía de alguna manera o me retenía eso dentro de esa manifestación, que no me era suficiente. Y así fue como poco a poco fui llegando a un punto en el que, ¡paf!, algo se abrió que me hizo trascender esa mirada de la realidad para abrirme a una realidad en mayúsculas, donde todo entraba como manifestación de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque evidentemente sí que me sirvieron todas esas lecturas, Claro, todas esas experiencias que otros compartían. Y claro, vuelvo ahora aquí y a ti. No cabe duda que hacían falta seres como tú que vivieran la realidad de una forma muy próxima, pero mucho mayor que la pequeña realidad que los seres humanos acostumbran a mirar. ¿Para qué? Para que como en un escalón donde uno pone el pie, subamos a un escalón superior hasta llegar al piso de arriba, por decirlo de una forma, ¿verdad? Donde la realidad con mayúscula, que es el fondo de la realidad que todo lo abarca, es hacia donde todo nos llevaba. Con lo cual, todo el proceso de contacto con otros seres, todo el proceso de conexión con otras realidades de otras dimensiones, no importa la que sean, físicas, no físicas, de una dimensión, de otra, no importa. Al final descubres que todas son pura manifestación, no más, y por lo tanto ya nunca te atraparán. Y siempre lo que quedará es como una inmensidad dentro de la cual existes y vives, dentro de la cual todo existe y vive, donde cada cosa y cada elemento y persona cobra su dimensión real y su sentido. sí, desde luego, tu caso es un caso del el buscador empedernido que continúa buscando y buscando y buscando, y para eso devoraste cientos de libros y escuelas y estudios. Y bueno, yo cuando leí tu libro me enamoré de ti. O sea que ya le puedes decir a tu mujer que yo hace años que estoy enamorado de ti. Por- O sea que no Bueno, se lo qué tome a bueno, mal, porque qué mi bueno, qué bueno. enamoramiento es por tu realmente capacidad de preguntas, de búsqueda y de no parar hasta encontrar respuestas. Sí es, ¿eh? Porque encuentro muchísima gente que está en la etapa de las preguntas, pero que persistan para hasta llegar a encontrar respuestas, muy pocos. Y los que las hemos encontrado, las respuestas, sabemos lo que hay detrás, que es otra pregunta, ¿no? Que te obliga de nuevo a buscar, a buscar, a buscar. Entonces, en este sentido, pues sí, es importante que todo lo que manifestaron todos estos sabios a los que tú accediste, como yo, porque incluso en el primer libro expongo incluso nombres y títulos de libros que yo estuve haciendo, ¿no? Como haces tú en el tuyo. ¿Por qué? Porque son referencia para la gente también. El poner, alguno me decía, ¿por qué pones lo que has leído? ¿Por qué? Pues porque es una referencia para la gente. Hay otros que podrían leer lo mismo que he leído yo, igual también les servía, ¿no? Bueno, pues cuando yo hago mis libros, en este caso, pues evidentemente estoy exponiendo una realidad para mí absoluta que hace falta que alguien la diga y la exponga a la gente en general, y que cada cual, una vez acceda a ella, pues ya seguirá su camino, ya buscará. ¿Eh? Y en ese sentido, pues yo, eh, bueno, en el segundo libro ya había superado mis trabas de dudas y de fin, de vergüenzas, de falsas vergüenzas, y no me importó explicar con detalle. Pero los que hayan leído el segundo libro, y si no les invito a que lo busquen, está en Amazon
se llama Fusión con Charim, se explica que en mi propio proceso de contacto con el ser que me relaciono, Charim, me lleva en un momento determinado a fusionarme energéticamente con él. A partir de este momento, yo paso a tener una entidad en la que tanto yo veo a través de los ojos de Charim como Charim ve a través de mis ojos. Bueno, eso tuvo su problemática de excesos por mi parte, porque ser humano me costaba mucho de entender todo, pero en el momento en que esto lo asentamos y lo concretamos y lo pulimos, pues yo he estado viviendo una realidad que me ha afectado personalmente a un nivel muy profundo. Yo, desde mi fusión con Charim, no me he vuelto a reconocer como Jesús Joffre. Continúo siendo el Jesús Joffre humano y familiar que tiene que estar con sus cosas cotidianas, y lo tengo asumido que esto es así, pero en realidad yo me reconozco más como el ser cósmico que soy. Y eso a mí me ha sumido en una situación que hasta hace un tiempo, antes de esas experiencias que os comentaba a micrófono cerrado, no podía asumir, no podía entender. Y me llamaron los hermanos cósmicos y me dijeron: nos preocupa que estés en esta situación que al final te crea incertidumbre, angustia y desarmonía personal. Y tienes que darte cuenta de todo esto. La experiencia fue de eso, ya lo leerás. A partir de ahí yo he asumido mucho mejor mi dualidad. Esta dualidad entre el Jesús humano y el Shalok cósmico. Y a partir de aquí he vuelto a recuperar mi armonía, mi paz, mi tranquilidad, y estoy más relajado, más tranquilo y más feliz, ¿no? Entonces, quiero decir con todo esto que seguir este proceso comporta el llegar, si vas subiendo escalones y llegas a donde estoy yo ahora, pues comporta compromiso personal profundo. Y en todo el proceso de lo que es la búsqueda de la realidad interior, el reconocimiento de la energía crística, que es el patrón por el que se rige toda esta energía que nos empapa, pues tiene su compromiso personal, que tú tienes que asumirlo, porque si no, a veces te vienen ganas de renunciar a eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que no puedes renunciar a lo que es un compromiso contigo mismo, porque te estarías autoengañando y rápidamente te das cuenta que no puedes pasar de nada. Y en fin, ya no sé qué más decir, no, es que ya no quiero decir más cosas. Julián. Muy bien. Hay un fenómeno que es, ¿puedo decirlo? ¿Puedo? ¿Digo o no? Sí. Sí. ¿Me oyes? Sí. Pero la última pregunta, Julián. No, y si ya estamos fuera, yo me callo. No, estamos. Digo entonces, mira, hay un fenómeno muy bonito que nos ocurre a los seres humanos. Primero está la desconexión con nuestra alma. Decimos que tenemos alma, pero solamente porque lo han dicho, lo hemos pensado, ¿verdad? Creemos. Mientras eso ocurre, vivimos nuestra vida prácticamente en un 90 y pico % desde la personalidad del ego, ¿no?
¿sí? Y el alma se dice, se cuenta, pero estamos nosotros con nuestra comprensión de nosotros desde la dimensión psicológica, emotiva, ¿verdad? De la personalidad, digamos, externa. Pero llega un momento en que el alma empieza a tantearnos, ¿sí? Empieza a jugar con nosotros, mostrándonos cosas para que la miremos, para que la reconozcamos. Es un fenómeno sutil que sucede a través del contacto que tenemos con las personas, con las experiencias que vamos viviendo, y a cada uno, según su característica personal, el alma la va como empujando hacia sí para que el otro se vea en ella, para que nos reconozcamos en nuestra alma. Progresivamente, esos tanteos, ¿sí?, van siendo cada vez más intensos. Llega un momento en que nuestra alma, digamos, como se autoevidencia, cobra una dimensión que es palpable, incluso se puede ver y percibir, ¿sí? Cuando uno ve esto, puede pensar que hay alguien que mira y otra cosa que es mirada, que es su alma. Y mientras tanto, uno va intentando recuperar la visión del alma, como si fuera una cosa el que ve y otra cosa el alma como algo que espera ser vista y reconocida. Bueno, en este proceso llega un momento en que la transparencia y la claridad del alma se hace tan evidente en nosotros que la mirada se funde con lo mirado. El alma ya es la que mira a través de uno mismo. Jesús hablaba de una fusión, ¿sí? Entonces, llega un momento en que, ¿quién soy yo? Ya no puedo distinguir entre mi alma y yo. Veo a través de mi alma, me siento a través de mi alma, que en definitiva es la manifestación individual de mi ser en el mundo, ¿verdad? Cuando esto sucede, el dualismo, la confusión desaparece y entonces la transparencia del alma se evidencia, que es dorada, que es luminosa, que es preciosa, es lo que eres, es lo que somos, ¿no? Bien, pues todos son juegos del alma hasta que lleguemos o llegamos a decir sí, yo. Y entonces nos atrevemos, porque hay un problema de atrevimiento que tenemos que hacer. Hasta que yo me atrevo a decir sí, soy luz. Pero no como antes lo hacía, que lo pensaba o que lo creía, no. Uno se tiene que atrever a reconocer lo que es, reconocerlo, dar ese paso, ¿verdad? Y luego ya lo demás sucederá y sucede como el alma muy bien sabe. Eran resonancias que me venían de oír a Jesús. Y el atreverse, cuando buscas las lecturas de los caballeros, sobre todo de la tabla redonda, te explican que el caballero o el guerrero de luz es impasible y no busca ni pretende nada, ni pide nada a nadie, pero no es estático, porque tiene que ser osado, que es atreverse, osado para hacer, para accionar, para estar en acción. Y hay una visión muy bonita de la película Excalibur, cuando Arturo quiere pasar por un puente y está Lancelot en el otro lado del puente y le dice que no puede pasar. Y dice, ¿por qué no puedes pasar? Es que yo defiendo el puente y nadie puede pasar por aquí. Y entonces Arturo le dice, bueno, ¿qué quieres que te pague? ¿Qué quieres que...? No quiero nada. Simplemente yo
tengo mi misión, que es de controlar este puente y que nadie pase por aquí. Y bueno, al final Arturo entra en no te diré ira porque no era propia de Arturo, pero sí entra en conflicto y se pone a batallar con Lancelot. Y acaban batallando, cayéndose al río, y cuando ya están exhaustos, eh, se dicen, paremos, porque ya nos hemos demostrado que tanto tú como yo somos suficientemente capaces de defender nuestras posturas, y hacen una manifestación de sabiduría. Y a partir de aquí, cuando Arturo le pregunta a Lancelot que por qué hace todo esto, es cuando Lancelot dice simple y sencillamente porque es lo que tengo que hacer. Y no le hace falta más razones, ni más compensaciones, ni más nada. ¿Por qué él tiene que hacer esto? Para probarse a sí mismo. Y esto es lo que tiene que hacer. Y claro, cuando tú me has hablado de atreverse, pues me ha venido el recuerdo de esta anécdota, que es muy interesante y muy bonita si revisáis en alguna ocasión la película. O Deepak Chopra es un escritor tibetano que habla del guerrero de luz y que tiene un libro muy, muy interesante también. Bueno, pues oye, creo que ha sido un encuentro magnífico. A mí me ha encantado. Os agradezco que lo hayamos hecho y solo os digo, no me volváis a pedir que lo hagamos de nuevo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Porque no sé si lo voy a poder hacer de nuevo. Bueno, Te empujaremos, te empujaremos. en cualquier caso, muchas gracias. Y también a todas las personas que lo van a ver, que si necesitan alguna explicación de algo de lo que hemos hecho, que se dirijan a David y él ya nos enviará sus mails, su sí. información. Y nada, solo desearos de todo corazón un abrazo lleno de luz y de amor. Muy bien, Jesús. Julián, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido Sí, un sí, sí. gran viaje. Hemos disfrutado de muchos aspectos de este gran viaje y espero que os haya gustado y, como no, nunca cambiéis. Un abrazo muy fuerte Yo y solamente quiero decir una dime. cosa, mi reconocimiento total y absoluto al trabajo de Jesús, a su entrega, a su ansia de verdad, a su honradez, que eso es lo más fundamental para todo caminante y para todo buscador de la verdad. Y por supuesto a David, como siempre, porque me hace un regalo cada vez que me da la oportunidad de estar con él. Para mí es un lujo, Julián y Jesús, para mí es un lujo estar con vosotros porque me encuentro a Pues veces sí. muy pequeño, ¿no? Al lado vuestro. Y en realidad todos somos iguales, ¿no? Bueno, y tanto, eso ¿Sabes? de Al que seas final, más pequeño, no estaríamos muy de acuerdo, ¿eh? La cosa es el camino que hemos hecho, las experiencias que hemos acumulado, que ya solo por edad ya claro, son más por que las eso, que hayas tenido tú, pero segurísimo. los Por eso que mayores a veces, conocimientos no creo. pues me orgullece, ¿no? Conocer personas así, ¿no? Que me transmita mucha sabiduría y otras formas de pensar, ¿no? Vale. Bueno, Jesús, Venga, bueno, Julián, muchas un gracias. abrazo. Adiós. Adiós. La luz tiene que estar dentro de mí porque yo soy esa luz. Y a partir de aquí es cuando empiezas a reaccionar, porque empiezas a ver, en la mayoría de los casos, una pequeñísima luz en tu interior que reside. ¿Dónde reside? Reside en el corazón.